Josué y el capítulo 16, vamos a leer todo el capítulo 16 y también el capítulo 17. Josué 16 y 17. Tocó en suerte a los hijos de José desde el Jordán de Jericó hasta las aguas de Jericó hacia el oriente, hacia el desierto que sube de Jericó por las montañas de Betel. De Betel sale a luz y pasa a lo largo del territorio de los arquitas hasta Atarot, y baja hacia el occidente al territorio de los jafletitas, hacia el límite de Betorón, la de abajo, y hasta Geser, y sale al mar. Recibieron pues su heredad los hijos de José, Manasés y Efraín. Y en cuanto al territorio de los hijos de Efraín por sus familias, el límite de su heredad al lado del oriente fue desde Atarot Adar hasta Betorón, la de arriba. Continúa el límite hacia el mar y hasta Micmetat al norte, y da vuelta hacia el oriente hasta Tanatzilo, y de aquí pasa Janoa. De Janoa desciende a Atarot y a Narat, y toca Jericó y sale al Jordán. Y de Tapúa se vuelve hacia el mar, al arroyo de Caná, y sale al mar. Esa es la heredad de la tribu de los hijos de Efraín por sus familias. Hubo también ciudades que se apartaron para los hijos de Efraín en medio de la heredad de los hijos de Manasés, todas ciudades con sus aldeas. Pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario. Se echaron también suertes para la tribu de Manasés, porque fue primogénito de José. Maquir, primogénito de Manasés y padre de Galad, el cual fue hombre de guerra, tuvo Galad y Basán. Se echaron también suertes para los otros hijos de Manasés, conforme sus familias, los hijos de Abiezer, los hijos de Elec, los hijos de Asriel, los hijos de Siquem, los hijos de Efer y los hijos de Semida. Esos fueron los hijos varones de Manasés, hijo de José, por sus familias. Pero Zelofad, hijo de Efer, hijo de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo hijos, sino hijas, los nombres de las cuales son estos: Mala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Esas vinieron delante del sacerdote Eleazar y de Josué, hijo de Nun, y los príncipes, y dijeron: Jehová mandó a Moisés que nos diese heredad entre nuestros hermanos. Y él les dio heredad entre los hermanos de padre de ellas, conforme al dicho de Jehová. Y le tocaron a Manasés 10 partes, además de la tierra de Galad y de Basán, que está al otro lado del Jordán, porque las hijas de Manasés tuvieron heredad entre sus hijos, y la tierra de Galad fue de los otros hijos de Manasés. Y fue el territorio de Manasés desde Aser hasta Micmetat, que está enfrente de Siquem, y va al sur hacia los que habitan en Tapúa. La tierra de Tapúa fue de Manasés, pero Tapúa misma, que está junto al límite de Manasés, es de los hijos de Efraín. Desciende este límite del arroyo de Caná hacia el sur del arroyo. Esas ciudades de Efraín están entre las ciudades de Manasés, y el límite de Manasés es desde el norte del mismo arroyo, y sus salidas son al mar. Efraín al sur y Manasés al norte, y el mar es su límite, y se encuentra con Aser al norte, con Issacar al oriente. Tuvo también Manasés en Issacar y en Aser a Betseán y sus aldeas, y Bleam y sus aldeas, a los moradores de Edoi y sus aldeas, a los moradores de Endoi y sus aldeas, a los moradores de Tanak y sus aldeas, y a los moradores de Megiddo y sus aldeas, 3 provincias. Mas los hijos de Manasés no pudieron arrojarlos de aquellas ciudades, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. Y los hijos de José hablaron a Josué diciendo: ¿por qué nos ha dado por heredad una sola suerte, una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora? Y Josué les respondió: si sois pueblo tan grande, subid al bosque y haceos montes allí en la tierra de los fereceos y los refaitas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. Y los hijos de José dijeron: no nos bastará a nosotros este monte. Y todos los cananeos que habitan la tierra de la llanura tienen carros cerrados, los que están en Betseán y sus aldeas, y los que están en el valle de Jezreel. Entonces Josué respondió en la casa de José a Efraín y a Manasés, diciendo: tú eres gran pueblo y tienes grande poder. No tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo. Pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos. Porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros cerrados y aunque sea fuerte. Amén. Esa es la palabra de Dios. Vamos a orar por la predicación ahora. Damos gracias, Padre. Tu palabra es inspirada, es infalible, inerrante, es perfecta, es suficiente, aplicable para nuestras vidas.
Te pedimos, Señor, que tú sigues enseñándonos esto. Que venimos aquí en la iglesia para escuchar, pero también salimos de la iglesia para poner en práctica lo que escuchamos. Señor, obra en nuestros corazones. No queremos nada más entender intelectualmente un pasaje de tu palabra, sino vivir de manera más santa, vivir más conforme a tu voluntad, debido a lo que vamos a estudiar hoy. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén. La semana pasada estudiamos la historia de Caleb, un hombre que siguió a Dios con todo su corazón. No era perfecto, pero Dios dio testimonio de él, que le siguió de manera completa, de manera plena, de manera fiel. Pero mientras Caleb siguió a Dios con todo su corazón, desafortunadamente no vemos esta misma actitud en el resto del pueblo de Israel. Aún en esos momentos de tanta bendición, cuando están recibiendo la tierra que Dios le había prometido. Y ese es un problema que vemos repetidamente en Josué, también el libro de Jueces que sigue. Israel no obedeció plenamente. Israel no siguió a Dios con todo su corazón. Algunos sí, algunos mostraron fe en Dios y lo obedecieron, pero son pocos ejemplos para que podamos ver el contraste con la mayoría de la nación que no lo hizo. En esos dos capítulos de Josué encontramos un contraste entre las tribus de José y las hijas de Zelofhad. Manasés y Efraín no obedecieron plenamente a Dios mientras recibieron su herencia. Pero las hijas de Zelofhad mostraron su fe y su confianza en Dios y en sus promesas. Es lo que vamos a ver, pero entienden que no es simplemente un contraste entre personas hace miles de años. Sino mientras estudiamos esta historia, que pensemos en nosotros mismos también. Cuando leemos el Antiguo Testamento, siempre tenemos la tendencia a echar toda la culpa a Israel por todos sus pecados, por toda su desobediencia. Y con razón, porque en toda la Biblia encontramos que esta nación era muy desobediente. Vemos eso en toda su historia. Siempre era una nación fácilmente tentada y llevada a pecar en contra de Dios. Generalmente la mayoría de los israelitas no seguía a Dios fiel y plenamente, sino solamente un remanente. Necesitamos darnos cuenta que nuestra tendencia natural es igual. Ante todo, como incrédulos, nadie sigue a Dios. Aún como cristianos, no siempre le seguimos con todo el corazón, no siempre obedecemos. Aún con todo lo que sabemos de Dios y su palabra y la fe que tenemos en Él, no siempre lo hacemos. Deberíamos obedecer a Dios, eso sabemos muy bien, deberíamos obedecerle fielmente. Pero en vez de simplemente decirnos que tenemos que obedecer, la Biblia también nos muestra por qué y cómo podemos obedecer. Nosotros podemos obedecer a Dios primero porque le conocemos. Dios no pide una fe ciega. Nos da lo que necesitamos en el conocimiento de Él y en su palabra. Nos da bases para nuestra fe y nuestra obediencia. Le conocemos y por eso podemos confiar en Él. Por eso podemos obedecerle. A veces tenemos que obedecer a Dios. Claro que sí. Pero ¿saben por qué y cómo pueden? Conocen a su Dios y confíen en ese Dios suficientemente para poder obedecerle en todo, aun cuando sea difícil o parezca imposible. Es lo que vamos a aprender aquí. El pueblo de Dios debería y puede obedecerle debido a su conocimiento de Él y su fe en Él. Esas dos cosas. Las razones por las cuales podemos obedecer a Dios, porque le conocemos y porque confiamos en Él. Le conocemos y tenemos fe en nuestro Dios. Nos vamos a ver esto en este pasaje. En primer lugar, podemos ver que obedecemos basado en la elección de Dios. Leemos al principio del capítulo 16 de la suerte de los hijos de José. El territorio que tocó a ellos. Recuerden que en esa sección del libro estamos tratando con la división de la tierra prometida que ya había sido conquistada a las tribus de Israel. Hace 8 días vimos la división del territorio de Judá. Recibieron mucho territorio porque es la tribu más importante. Hablemos de lo que Dios dio a las tribus de los hijos de José, a Manasés y Efraín.
Y si recuerdan, al principio del capítulo 14 estudiamos por qué la descendencia de José, un hijo de Jacob, recibió 2 porciones. Que Jacob tenía 12 hijos, pero Leví no recibió herencia física en la tierra. ¿Recuerdan? Entonces, para no dejar el repartimiento de la tierra entre solamente 11 tribus, José, como el hijo bendecido, especialmente por su padre Jacob, recibió una porción doble. Los 2 hijos de José recibieron su parte como tribus de Israel también. Porque en Génesis 48, Jacob adoptó a los 2 hijos de José, Manasés y Efraín, como hijos suyos. Y la adopción de Manasés y Efraín en Génesis 48 no es la única parte interesante de esa historia, no es la única parte que se aplica en nuestro pasaje, porque también en la historia de Génesis, José presentó a sus hijos ante su padre para que los bendijera. Y Jacob lo hizo, pero bendijo al menor en vez del mayor. Cruzó sus manos para bendecir más a Efraín, el menor de los 2 hijos. A José no le gustó eso. Pero Jacob le dijo en cuanto a Manasés, el primogénito, también él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Es algo que vemos varias veces en la Biblia. Dios escogiendo al menor en vez del mayor. Pasó con Jacob mismo y su hermano Esaú. Dios bendijo, Dios escogió a Jacob en vez de Esaú. Entonces, entendiendo esto, tomando en cuenta el contexto de nuestras Biblias, sin duda es a propósito. Cuando el autor aquí en el versículo 4 habla de los 2 hijos de José y la heredad que van a recibir en orden su nacimiento, ¿verdad? 16:4. Recibieron pues su heredad los hijos de José, Manasés y Efraín. Pero después cuando empieza a registrar la división de territorio, empieza con Efraín. El autor empieza con el menor. Y no leemos de Manasés hasta el siguiente capítulo para enfatizar la elección soberana de Dios en cuanto a esos 2 hijos. Y sabemos que no fue por nada en ellos. No sabemos nada de Manasés y Efraín antes de que Jacob los bendijo. No leemos que Manasés era muy malo, Efraín muy bueno y por eso Dios escogió uno en vez del otro. Sino precisamente lo que Pablo también explica en Romanos 9 en cuanto a Jacob y Esaú. Dios escoge a quien quiera, no por nada en la persona, sino simplemente porque quiere. Dios es un Dios completamente soberano. Entonces aquí en esta historia, las tribus de Manasés y Efraín deberían haber obedecido a Dios en cuanto a tomar posesión de su territorio, porque en su propia historia habían visto la elección soberana de Dios. Ellos habían visto la necesidad de confiar en quién es Dios, en lo que Él dice, en lo que Él escoge. Entonces deberían haber hecho lo mismo con su territorio, confiando que Dios iba a darles todo y conquistando el territorio y el poder de Dios. Todo Israel también debería haber recordado esto. Sí, me acuerdo que Efraín es el menor, pero fue escogido antes de Manasés. Dios es soberano, Dios hace lo que quiera. ¿Por qué tenemos miedo? Si Dios nos ha prometido eso, vamos a poder tomarlo sin problema. Sabemos que esta verdad de la elección soberana de Dios, la elección incondicional de Dios, es un tema muy debatido hoy en día. Pero es una verdad que da mucha confianza. Es una verdad que impulsa al cristiano a obedecer. Porque en la Biblia, la elección soberana de Dios se presenta como base de la fe del Hijo de Dios, no como tema para debatir o causar conflicto. Así que eso es lo que podemos aprender primero aquí en este pasaje. Para poder obedecer a Dios tenemos que conocerle como el Dios soberano quien elige a quien quiera. No tenemos ningún derecho a inventar a un Dios más aceptable a nuestros pensamientos. No tenemos derecho a inventar a un Dios que actúa conforme a las ideas de un ser humano falible y finito. Tenemos que creer en un Dios, en el Dios como se revela a sí mismo en su palabra. No podemos creer algunos atributos de Dios y no en otros. Solamente creer en atributos que más nos convienen
y no creer en los atributos que me cuestan trabajo. No tenemos derecho a hacer eso. O creemos en un Dios completamente libre para hacer lo que quiera, o no creemos en Dios. No podemos decidir, no podemos cambiar como en sus pensamientos. Pero no simplemente conocer a Dios como el Dios soberano que puede elegir a quien quiera, sino también confiar en este Dios. El hecho de que Dios es soberano no es algo que da miedo al cristiano, sino es la única cosa que nos da confianza para poder vivir y obedecer en este mundo. El hecho de que Dios elige soberanamente a quien quiera que sea salvo no es un punto de debate, no hace que Dios sea injusto, sino es la única cosa que nos da la seguridad de la salvación. Porque si Dios no es completamente soberano en elegir a quien quiere salvar, entonces hay cosas que dependen de nosotros. Si Dios no es completamente soberano en la elección de sus hijos, entonces tenemos una parte en la salvación y estamos perdidos. Pero cuando confiamos en quién es Dios, cuando confiamos en su soberanía, cuando tenemos fe en su elección, que Él hace todo bien, que su voluntad es perfecta, entonces podemos obedecer. Podemos tener la fe y la confianza para poder obedecer a este Dios. Entonces vemos una aplicación aquí muy importante para la salvación. Dios elige a quien quiera para la salvación. No depende de nada de nosotros, sino solamente de su elección soberana. Que son muy buenas noticias. Porque la Biblia también nos enseña que nadie puede ganar o merecer su salvación. Entonces, si vas a ser salvo, tiene que ser por la elección soberana de Dios. Tiene que ser porque Dios decidió salvarte porque no lo mereces. Y no puedes ganar. Entonces, la elección soberana de Dios es lo que salva y también es lo que nos da la confianza como cristianos para obedecer a Dios. En segundo lugar, también aprendemos que obedecemos basado en la omnisciencia y poder de Dios. O mejor, deberíamos obedecer basado en la omnisciencia y poder de Dios. Porque lo que tenemos aquí en nuestro pasaje es un ejemplo negativo. Tenemos dos ejemplos en donde esas tribus no obedecieron completamente a Dios. Cuando no siguieron a Dios con todo el corazón, porque no creyeron ni confiaron en la omnisciencia ni en el poder de Dios. Lo vemos con la tribu de Judá, al final del capítulo 15. Vamos a recordar lo que vimos la vez pasada. Capítulo 15, versículo 63. Mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos. Y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Lo mismo vemos aquí con Efraín en capítulo 16, versículo 10. Pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario. Y lo mismo con Manasés en capítulo 17, versículos 12 y 13. Mas los hijos de Manasés no pudieron arrojarlos de aquellas ciudades, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. Entonces vemos que la tribu de Efraín no arrojó al cananeo que habitaba en Geser. Así quedó el cananeo en medio de ellos hasta hoy. Vimos antes, como leímos en capítulo 15, que Judá no pudo arrojar al jebuseo. Aquí con Efraín no dice eso. Solamente dice que no lo hicieron. Permitieron que se quedaran en su ciudad. Y enfatizo eso porque el texto parece mostrarnos que no es que no podían, porque hicieron esa ciudad tributaria. Permitieron a los cananeos quedarse en su ciudad, después los hicieron tributario. Que no se refiere a que pagaron tributo, sino una mejor traducción es los sometieron a trabajos forzados. Es decir, esa ciudad había sido sometida. No estaba en batalla con él constantemente. La ciudad estaba bajo su control. Pero en vez de destruir a la ciudad y sus habitantes como Dios había mandado, la dejaron como tributario. Y tal vez tiene sentido para ellos de momento. Tal vez estaban pensando, bueno, pues menos trabajo para nosotros. Ellos pueden arar la tierra y nosotros no tenemos que hacerlo. Pero Dios había dicho en Deuteronomio 20 a destruir a todo cananeo, a cada habitante de la tierra.
Entonces parece que esa tribu pensaba que sabía mejor que Dios. O tal vez era pereza, pero no obedecieron. Lo mismo con Manasés, pero peor. Otra vez capítulo 17, versículo 12. También dice que no pudieron arrojar al cananeo de varias ciudades. Porque aquí habla de aquellas ciudades que se refiere a lo que leemos en versículo 11. Son varias ciudades de las cuales no podían arrojar al cananeo. Pero evidentemente, ese versículo 13, fueron lo suficientemente fuertes como para hacerlo, para arrojarlos. Pero en vez de hacerlo, en vez de destruir a los enemigos como Dios había mandado, ¿qué dice? Hicieron tributario al cananeo. Y esto pasó no solamente con una ciudad, sino ahora con varias. Cuando evidentemente sí tenían las fuerzas para arrojarlas, decidieron que sabían mejor que Dios. Y los hicieron tributarios, como lo hizo Efraín. O también eran perezosos, lo que sea la razón, pero no obedecían a Dios. Entonces, ¿qué vemos aquí? Estas tribus no creían en la omnisciencia de Dios. En la práctica, por lo menos. ¿Por qué? Porque pensaban que sabían mejor. O no creían en su poder, porque pensaban que no podían. Eso vemos también de manera muy clara al final del capítulo 17. Cuando leemos de los hijos de José, de las tribus de Efraín y Manasés, descontentos, quejándose de su herencia. Versículo 14. Los hijos de José hablaron a Josué diciendo: ¿por qué nos has dado por dar una sola suerte, una sola parte, si nosotros un pueblo tan grande y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora? Ellos querían más. Somos un pueblo muy grande. Jehová nos ha bendecido. Estaban diciendo que merecían más de lo que Dios les había dado como su porción. Y Josué responde diciendo en versículo 15: si sois pueblo tan grande, subid al bosque, haceos desmontes allí en la tierra de los fereceos, los refaitas, ya que el monte Efraín es estrecho para vosotros. Pero también dijo: bueno, si son tantos, y tan bendecidos, y tan grandes, y tan fuertes, entonces tomen más tierra. Y suban al bosque, quiten los fereceos, quiten los refaitas, si el monte es su herencia no es suficiente para ustedes. Pues ellos no responden, nada más repiten su queja: el monte no es suficiente. Eso agrega el problema verdadero. Todos los cananeos que habitan la tierra de la llanura tienen carros cerrados. Dijeron: no podemos bajar del monte y tomar la parte del valle, porque los cananeos son demasiado grandes y fuertes, tienen carros de hierro. Pues Josué los confronta con lo que necesitan hacer, que es confiar en Dios y tomar la tierra. Él dice: está de acuerdo que son grandes y fuertes, pero tienen que hacer su parte también. Confiar en Dios, confiar en su omnisciencia y su poder. Pero vemos el problema. ¿Por qué no obedecían? Porque pensaba que sabía mejor que Dios. No era suficiente su herencia. No podían conquistar más tierra. Ellos deberían haber confiado en la omnisciencia, la sabiduría y el poder de Dios. Lo que Josué dijo al final: arrojarás al cananeo aunque tenga carros cerrados y aunque sea fuerte. ¿Por qué Josué podía decir esto? Porque es lo que Dios había hecho antes. Recuerden en los capítulos anteriores que Dios había destruido los cananeos con todos sus carros cerrados, sin problema. Entonces aquí no es que esas tribus no sabían lo que Dios podía hacer, que no creían en lo que Dios podía hacer, no confiaban en lo que Dios podía hacer. No conocían a su Dios y no confiaban en su Dios. Entonces tenemos que aprender su mal ejemplo, ver la parte positiva. Para obedecer a Dios deberíamos conocerle como el Dios omnisciente y de todo poder. Debemos reconocer que sabe todo, que nosotros no sabemos mejor que Dios. Y que también cuando nos ha mandado a hacer algo, nos va a dar el poder para hacerlo. Porque es el Dios omnipotente, el Dios de todo poder. Porque muchas veces hacemos lo mismo como los israelitas aquí. Nunca diríamos con la boca que sabemos mejor que Dios, pero actuamos de esa manera. Hacemos planes y no obedecemos lo que Él ha dicho. Pero si realmente creemos que Dios sabe todo y después nos manda a hacer ciertas cosas, ¿cómo es posible que no obedecemos? Pues intelectualmente sabemos que Dios sabe mejor que nosotros, pero en la práctica realmente no lo creemos. En ciertas situaciones, honestamente pensamos que sabemos mejor. Leemos algo en la palabra y decimos: sí, pero. Es la palabra, ¿verdad? Pero. El pastor predica algo en la iglesia: sí, pastor, pero. No entiendes, mi situación es tal, etcétera, etcétera. No hay peros.
Si conocemos a Dios y confiamos en Dios, podemos obedecer a Dios. La razón por la cual no le obedecemos es porque honestamente no creemos que sabe todo, o que tiene todo el poder, o no confiamos en lo que decimos que creemos. Una aplicación aquí también en cuanto a la salvación. ¿Cómo entiendes tú la salvación? ¿Cómo piensas que puedes ser salvo? Dios dice en su palabra que no es por obras, solamente por gracia, solamente debido a lo que su Hijo hizo en su vida y su muerte. Pero muchos hoy en día piensan que saben mejor, porque están intentando merecer su salvación. ¿Qué es eso? Ante todo es diciendo, Dios, tú no sabes cómo salvarme, yo lo voy a hacer. Yo tengo que hacer eso, yo tengo que cambiarme primero, y después me acerco a ti. Y Dios dice, no, arrepiéntete, ven a mí en salvación. Tienes que creer que Dios sabe mejor que tú en cuanto a cómo puedes ser salvo. No lo mereces, mereces nada más la muerte, pero puedes ser salvo por Dios. Confía en lo que Él dice. Él sabe mejor que tú cómo tú puedes ser salvo y quiere hacerlo cuando te arrepientes y crees en Él, cuando crees en su Hijo para la salvación. Y como cristianos también, como vimos, tenemos que andar en fe, andar por fe, no por vista, porque conocemos a Dios y confiamos en Él y por eso podemos obedecerle. Y finalmente aquí en nuestro pasaje podemos ver que obedecemos basado en la palabra de Dios. Lo hacemos basado en la elección de Dios, en la omnisciencia y poder de Dios y también en la palabra de Dios. Porque en gran contraste con las tribus de José, quienes no confiaban plenamente en Dios y su omnisciencia y su voluntad y su poder, en contraste tenemos un ejemplo en el capítulo 17 de las hijas de Zelofhad. Capítulo 17, versículos 3 a 6. Pues Zelofhad, hijo de Efer, hijo de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo hijos sino hijas. Los nombres de los cuales son estos: Mala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Estos vinieron ante el sacerdote Eleazar y de Josué, hijo de Nun, y los príncipes, y dijeron: Jehová mandó a Moisés que nos diese heredad entre nuestros hermanos. Y él les dio heredad entre los hermanos del padre de ellas, conforme al dicho de Jehová. Ese es un ejemplo positivo en cuanto a cómo deberíamos obedecer a Dios. Obedecemos a Dios basado en su palabra. Eso es lo que las tribus de Efraín y Manasés deberían haber hecho. Deberían haber arrojado a los enemigos de la tierra, aun cuando parecía que no podían, porque Dios había prometido estar con ellos y hacerlo, pelear por ellos. Pero no creyeron en lo que había dicho y no confiaban que Él podía hacerlo. Pero en contraste, las hijas de Zelofhad pidieron a Josué por la porción de la tierra que pertenecía a ellas, conforme a lo que Dios había dicho mucho antes a Moisés. Para eso tenemos que regresar al pasaje original en Números y capítulo 27. Si quieren ir conmigo a Números 27, aquí podemos ver la historia original y entender lo que está sucediendo. Números 27, versículos 1 a 11. Números 27, 1 a 11. Vinieron las hijas de Zelofhad, hijo de Efer, hijo de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, los nombres de las cuales eran Mala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Y se presentaron delante de Moisés, delante del sacerdote Eleazar, y delante de los príncipes y de toda la congregación, a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijeron: Nuestro padre murió en el desierto, y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió, y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre entre su familia por no haber tenido hijo? Dadnos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés llevó su causa delante de Jehová. Y Jehová respondió a Moisés diciendo: Bien dicen las hijas de Zelofhad, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: Cuando alguno muriere sin hijos, traspasaré su herencia a su hija. Si no tuviera hija, daré su herencia a sus hermanos. Si no tuviera hermanos, daré su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviera hermanos, daré su herencia a su pariente más cercano en su linaje, y de este será. Y para los hijos de Israel eso está por estatuto de derecho, como Jehová mandó a Moisés. En resumen,
La situación era que este hombre, Zelofhad, murió sin hijos, solamente con hijas. En ese tiempo, la herencia solamente fue para los hijos, varones. Entonces, Moisés pregunta a Dios. Dios establece un nuevo principio. Dijo que esas hijas sí podían heredar la tierra de su padre. Entonces, si regresamos a nuestro pasaje en Josué, aquí, conforme a lo que Dios había dicho a Moisés hace años, las hijas de Zelofhad piden a Josué su herencia. Y Josué les da la heredad, conforme al dicho de Jehová. Esa es la clave, la frase clave. Conforme al dicho de Jehová. ¿Qué podemos aprender? Obedecemos a Dios en fe, basado en lo que Él ha prometido. Estas mujeres eran muy fuertes en su fe. Creyeron, confiaron en Dios aún después de tantos años. Y no pidieron aquí nada conforme a sus méritos. No dijeron, merecemos eso, somos mujeres. Feministas hoy en día, somos mujeres, merecemos eso. Ellos dijeron, Dios nos prometió eso. Entonces sí, claro. Eso fue en gran contraste con las tribus de José, quienes pidieron más porque dijeron que eran muchos y fuertes, como si la bendición de Dios dependiera de ellos. Ellos pidieron en orgullo y arrogancia. Las hijas de Zelofhad no. Pidieron humildemente, no debido a ningún mérito, debido a lo que Dios ya había prometido. Solamente creyendo y confiando en su Dios. Y recibieron lo que Dios les había prometido. Entonces vemos la importancia de obedecer a Dios debido a sus promesas, a su palabra. La importancia de perseverar en oración porque tenemos la palabra de Dios y las promesas de Dios. Aquí Dios las había prometido la tierra. Por eso en fe pidieron, con fe, con valor. Tenemos que hacer lo mismo. Deberíamos aprender a orar conforme a la palabra de Dios, conforme a las promesas de Dios en su palabra, y después tener la confianza que Dios va a responder. Tenemos que conocer a Dios como el Dios fiel, el Dios quien siempre cumple su palabra, y después confiar en Él. No es hombre como para mentir, la palabra dice. Podemos obedecer a Dios creyendo y confiando en todo lo que dice en su palabra. Ahora, si no es un cristiano, eso primero es lo que tienes que entender para la salvación. Lo que Dios dice en su palabra es la verdad. Lo que la Biblia dice en cuanto a ti es la verdad. Es un pecador, estás perdido. Pero también lo que la Biblia dice en cuanto a Él mismo es la verdad. Es un Dios de gracia y misericordia que puede salvar a cualquiera que se arrepiente y cree en Él. Y Dios no lo hace por ningún mérito. Así como esas hijas de Zelofhad no pidieron nada basado en lo que merecieron, simplemente lo que Dios había prometido. Y cada persona que quiere ser salvo tiene que hacer la misma cosa. Reconocer que la palabra dice que es un pecador, pero que hay salvación en Cristo. Pues dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Esa es la promesa de Dios. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y la palabra de Dios es verdad. Pues cree en Cristo para el perdón de tus pecados y Dios promete salvarte. Como cristianos, aquí tenemos que aprender otra vez a vivir más en fe, a aprender cómo acercarnos a Dios. Si vamos a obedecer a Dios, tenemos que conocerle y confiar en Él, confiar en su palabra, confiar en sus promesas. Pero fíjense que no necesitamos una fe muy grande, simplemente una fe en la palabra de Dios. Lo que vimos con Caleb también, él basó su petición en lo que Dios le había dicho hace 45 años. Aquí no había pasado tanto tiempo con las hijas de Zelofhad, pero también había pasado tiempo. El problema es que muchos cristianos hoy en día piensan que las promesas de Dios que leen en la palabra de Dios son solamente para los más grandes cristianos. Son promesas para el pastor, para los ancianos, no para alguien tan pecador como yo. Pero las promesas de Dios son para todo aquel que está en Cristo Jesús. Sí, las promesas de Dios no dependen de ti, o si eres bueno, o si las mereces. Dios cumple sus promesas porque es Dios, no porque eres bueno, ni porque las mereces, porque no las mereces. Entonces, que tengamos más confianza para acercarnos a Dios en oración, que creamos lo que Dios dice en Hebreos 4:16. Acerquémonos pues
confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Muchas veces pensamos que no lo merecemos y por eso no nos acercamos a Dios. No merecemos ni el acceso a Dios y mucho menos sus respuestas, nuestras oraciones. Y nosotros mismos no. Pero Dios no nos escucha porque merecemos que nos escuche. Dios nos escucha porque ya somos hijos, porque nos ve en Cristo, porque en cada momento su amado Hijo está a su diestra intercediendo por nosotros. Así que no te dé vergüenza acercarte al trono de la gracia para acercarte a tu Padre. Tú tienes un sumo sacerdote, un intercesor y un mediador. Entonces, sin duda deberíamos obedecer a Dios. Es muy claro. El pueblo de Dios tiene que obedecerle. Vemos este pasaje, ¿cómo lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Obedecemos a Dios basado en su elección soberana? ¿Basado en su omnisciencia y poder? ¿Y basado en su palabra? Y quiero mucho que nuestra iglesia pueda entender esto de manera muy práctica. No es suficiente solamente escuchar constantemente, obedece a Dios, obedece a Dios, obedece a Dios, cierto. Pero también necesitamos las razones bíblicas por las cuales podemos y debemos obedecer a Dios. Entonces, obedece a Dios, sí, pero hazlo porque Él ha decretado todo desde el principio. Él elige a quien quiera y hace lo que quiera. Obedece a Dios, sí, pero hazlo porque crees y confías en su omnisciencia y su poder. Obedece a Dios, sí, pero hazlo basando tu obediencia en las promesas y la palabra de Dios. Y así podemos ver que no hay excusas, porque el obedecer a Dios no se basa en ti, sino en Dios. El fundamento de nuestra obediencia no son nuestras fuerzas y deseos, sino el carácter de Dios, nuestra confianza en quién es. Nuestra obediencia no se basa en cómo nos sentimos o en lo que tiene sentido para nosotros. Nuestra obediencia se basa en su elección, en sus atributos y en su palabra. Y por eso absolutamente nadie puede decir, yo no puedo obedecer. Yo sé lo que Dios me dice, pero no puedo hacerlo. No, porque la base de tu obediencia no eres tú y tus fuerzas y tus ideas, sino Dios y su decreto y sus atributos y su palabra. Vimos aquí que las tribus de José pensaban muy mal. Estaban basando su obediencia en lo que pensaban, lo que podían hacer. Efraín, aunque elegido por Dios para tener la mayor bendición, no arrojó al enemigo, sino le dejó como tributario. Manasés no podía, y cuando después sí podía, no quiso. Hizo a varias ciudades tributarias. Las dos tribus pensaban que el enemigo era demasiado grande, no podían, solamente porque no conocían ni confiaban en su Dios. Encontrarse la fe de las hijas de Zelofhad y vemos cómo pidieron basado en su confianza y su fe en Dios. Fíjense, en el capítulo 17 y el versículo 12 habla de que el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Aquí vemos el aviso para nosotros. Esos israelitas pensaban que eran suficientemente fuertes como para permitir el cananeo habitar entre ellos, pero los destruyó. Lo mismo pasa con nuestro pecado. A veces pensamos que somos suficientemente fuertes para permitir que el pecado habite en nosotros y no va a pasar nada, y no. Nos va a destruir. Todo el siguiente libro nos enseña eso. El libro de Jueces. Los enemigos de Dios necesitan ser destruidos. Tus pecados tienen que ser destruidos para poder obedecer a Dios. Entonces nosotros, el pueblo de Dios, podemos obedecerle entendiendo, confiando en su elección, en su omnisciencia y su poder y basando todo en su palabra. Que obedezcamos a Dios porque le conocemos y porque confiamos en Él. Vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos por esta parte de tu palabra que nos da esos principios tan importantes. Necesitamos obedecerte y reconocemos eso. Pero ahora ayúdanos a entender por qué y cómo podemos hacerlo. Porque te conocemos como el Dios fiel, el Dios soberano, el Dios omnisciente, el Dios poderoso. Y confiamos en lo que tu palabra nos dice. Ayúdanos a obedecerte porque confiamos en quién eres y en lo que tú nos has dicho. Ayúdanos como iglesia a hacer esto, a no poner excusas, a no justificar los malos hábitos, el pecado, a no permitir que el pecado habite en nosotros. Ayúdanos a ser obedientes a ti
porque es nuestro Dios y confiamos en ti. Eso pedimos en el nombre de Cristo. Amén.